Desafortunadamente no se ha vuelto a presentar un episodio como este negro, de allá del 19 de septiembre del 85, ¿no? Pero los citadinos y los defeños están preparados. Hoy a las 10 de la mañana, precisamente, se va a llevar a cabo un macro simulacro de sismo, durante el que se probarán sistemas de comunicación, búsqueda y rescate, sanidad y evaluación de daños en 21 estados de la República, incluyendo el Distrito Federal, donde la Sedena evaluará el llamado Plan Anáhuac, así se le llama a ese plan. Es un simulacro, un macro simulacro. La Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Garza, dijo que el simulacro presentará un escenario de sismo de 8.1 grados como aquel, cuyo epicentro se ubicaría a 69 kilómetros de Acapulco, con afectaciones en Michoacán, en Jalisco, en Colima, en Puebla, Chiapas, Guerrero, Querétaro, Oaxaca, Morelos, Guerrero, Distrito Federal, ya dije Guerrero, Estado de México. Se trata de la primera vez que se va a hacer este ejercicio a nivel nacional e implicará la movilización de miles de efectivos del Ejército, de la Marina, de Protección Civil, de Policía Federal, de Cruz Roja, etcétera, etcétera. Y en este ejercicio también participarán pues la Presidencia de la República, las Comisiones Nacionales de Agua, la Comisión Federal de Electricidad, Petróleos, Seguro Social, ISSSTE, así como las Secretarías de Gobernación, Defensa, Marina, Seguridad Pública, Salud, Comunicaciones y Transportes, Educación Pública, porque muchos niños están hasta ahora en clases. Bueno, fíjate, por ejemplo, en Comunicaciones y Transportes, en las oficinas centrales, que están en el DF, en Universidad y Cholas, que son las calles, las avenidas. Bueno, ese uno de los edificios que sobrevive, pero que era de 7 pisos, quedó en 3 pisos, porque todo el edificio, la parte alta, se derrumbó todo. Oye, y murieron cientos ahí. Sí, bueno, ahí en el mero centro, murales, que la delegación Benito Juárez, así es. En todo lo que es el centro, ST, por lo menos 2 edificios colapsaron, y fue la hora ayudó que no hubiera más personal, pero murieron mucha gente. Mucha gente. A mí me tocó ya ir muchos años después, casi 10 años después, ¿no? En el 94, al Distrito Federal a trabajar unos meses, y todavía había edificios vacíos. Sí, estaban marcados. Vacíos marcados y estaban inclinados. Sí. Entonces, junto al que yo trabajaba, que ahí estaban las instalaciones del diario de Juárez y de Chihuahua, había uno enfrente que estaba inclinado hacia nosotros, y me daba un miedo, porque cada vez que me asomaba por la ventana se me figuraba que se nos iba a venir de encima, ¿no? Hay muchas historias, por ejemplo, después del sismo, de familias completas que se quedaron sin hogar y que vivieron en edificios abandonados durante años, Bueno, esas fueron historias ya posteriores. La gente que quedó sepultada, los famosos niños del terremoto, si tú recuerdas, que eran bebés del Seguro Social, que estaban en ginecobstetricia, que sobrevivieron. Y sobrevivieron. Un milagro, ¿no? Ya son los niños milagro les han llamado, ¿no? Que ya ahorita ya tienen, ¿qué? Pues 27 años. Sí. Y que cada vez, cada año los entrevistaban, ¿no? Y aquel testimonio desgarrador del hombre que lo sacaron después de 17 días, y que le dijeron, preguntarle cómo sobrevivió, dijo, pues me tomaba la orina. Sí. Mi propia orina me la tomaba. Sí, para rehidratarse. Desde entonces se creó la orinoterapia. Fue el autor. Bueno, pues... Ahora, perdón, esa es la historia bonita, dulce, del terremoto, de que miles salieron a las calles a ayudar y que la solidaridad. Ahí la otra historia negra, ¿no? También hubo saqueos impresionantes después del terremoto. Hubo mucha gente que se encontraba supuestamente quitando escombros, lo que estaba quitando escombros porque el cofre de las joyas estaba bajito del escombro. A mí me tocó, y eso no me lo cuenta nadie, meses después del terremoto, en la región de Casas Grandes, llegaron camiones, tractocamiones enormes. Entonces se bajaban gente que venía del Distrito Federal y empezaron a ofrecer toda clase de mercancía. Venían tiendas de campaña, venían sleeping bag, o esas bolsas para dormir, venían alimentos, venía mantequilla, venía manteca, venía toda clase de productos. Y lo que estaban vendiendo venía con logos del apoyo internacional. Por ejemplo, te vendían una lata de mantequilla norteamericana de Estados Unidos, que era una donación que hizo el gobierno norteamericano para apoyar a la gente del terremoto, a los sobrevivientes.
y que finalmente terminaron en el gobierno o la gente a cargo de recibir el apoyo internacional lo robó, era un robo, y se dedicaron a vender los apoyos. Una buena parte del apoyo internacional que llegó se vendió en el resto del país. Entonces, como en toda tragedia hay gente buena que sale a ayudar, como los topos, que desde entonces han viajado por todo el mundo, ¿no? El grupo de topos mexicanos famoso a nivel mundial, porque además son pequeñitos, son gente pequeñita, que cabe casi en cualquier agujero. ¿Sí? En el rescate de víctimas bueno, de terremotos, en contraparte de esa gente, ¿cuánta gente se dedicó a vender todo el saqueo? Bueno, es que en una tragedia de esa magnitud, Héctor, siempre sale a relucir lo mejor y lo peor del ser humano, ¿no? Lo mejor en aquellos que se olvidaron de sí mismos, de su propia seguridad, para ayudar a los que estaban en desgracia, y lo peor en aquellos que, como tú mencionas, robaron lo que venía etiquetado como ayuda internacional para las personas que estaban en desgracia, ¿no? Imagínate cuántos días estuvo el Distrito Federal sin agua. Sí. Sin agua, nada más sin agua. Imagínate la electricidad, dices tú, bueno, es tan necesaria, pero como quiera, pero sin agua. Ahora, si tú recuerdas, se colapsaron casi todas las líneas telefónicas en el DF, entonces la gente de provincia que queríamos comunicarnos para saber de familiares nunca podíamos hablar. En las primeras 48 horas no se podía hablar al DF. Pues había una o dos líneas que llegaban y a cuentagotas iban sacando información, pero la gente no sabía qué había pasado con familiares, y vaya, uno por lo menos tiene un familiar en el DF, ¿no? Mucha angustia. Bueno, fueron tiempos de prueba, y lo que pasó a la historia, ¿no? El pasmo del presidente Miguel de la Madrid, que no alcanzaba a reaccionar, como que quedó en shock y no alcanzaba algo parecido a lo que le pasó a George Bush cuando le avisaron que estaba en una aula con niños, ¿no? Que habían derribado las Torres Gemelas y que no atinaba a hacer nada, y que tenía el libro al revés. Seguro él estaba viendo el libro al revés. Y lo tenía al revés, no atinaba a entender qué estaba pasando. Y lo están filmando a George Bush, y la verdad es que el rostro se le nota que no sabe qué hacer, o sea, no sabe si pararse, si salir corriendo. Pero ¿sabes qué hizo después? Tomó el Fuerza Aérea 1 y se puso a resguardo allá para que no le fueran a hacer un atentado. Mientras se establecía qué había pasado, ¿no? Así es. Si era un ataque de qué naturaleza o... Pues sí, algo parecido. Y fíjate que después de esto, por ejemplo, lo que es la ingeniería civil, la arquitectura, se pusieron a trabajar en la construcción de nuevos edificios, darle cierto margen de movimiento a las bases de estos edificios, de estas construcciones que en el Distrito Federal son altísimas, de muchos pisos. Ha mejorado mucho eso, y entonces, sí, hay edificios que tiemblan, ¿no? Tú sientes que como que vibran un poco, y es por eso, ¿no? Porque cuando hay un temblor, que parece ser que todos los días tiemblan en el Distrito Federal, bueno, cuando hay un temblor se ajusta, ¿no? Se mueven. Incluso creo que hay ingeniería hidráulica, y algunos están asentados sobre agua. Sí, tienen como especie de albercas que equilibran el edificio en caso de terremoto. Entonces el agua es el que hace que el movimiento sea menor. Y que no sucumba, ¿no? Y también a base de balines, de grandes balines. Gigantescos. Entonces el edificio empieza a moverse sobre los balines. O sea, se mueve, pero no se rompe, porque está obedeciendo al movimiento del terremoto. En el DF se ha mejorado mucho la seguridad, y la verdad es que una tragedia de ese tamaño, se puede ver terremotos de la misma magnitud, pero ya la tragedia no se va a repetir, porque ya incluso edificios no solo nuevos, edificios viejos se les instalaron sistemas antisismos. Entonces se ha mejorado mucho en esa materia. Pues sí, hoy es el día 19 de febrero y no queremos que se repita. ¿Qué estabas haciendo tú, por ejemplo? ¿Tú así? ¿Qué te tocó? Bueno, a las 7 de la mañana no es... No, bueno, no había mucho que hacer. No había mucho que hacer, pues estaba trabajando seguramente. ¿Preparándose para trabajar? Sí. Sí.